Buenos días amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar esta semana. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero, quien nos acompaña en estos días. Estamos iniciando esta mesa de trabajo con el doctor Felipe Burbano de Lara y el general Osvaldo Jarrín. Los dos generalmente colaboran con los medios de comunicación en el análisis. Desde la cátedra, por supuesto, invitan a la ciudadanía a repensar el país y a pensarlo con las dificultades. Gracias por acompañarnos a los dos. Y la primera pregunta sería, Felipe, la condición del país después de las elecciones de la segunda vuelta. ¿Encuentras que hay una salida? ¿Es solamente como suelen decir, un calentamiento de calles y todo está hecho? ¿Qué te trae esta evaluación de la primera semana después de las elecciones? Buenos días, Felipe. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Un saludo a Osvaldo. Bueno, me parece que las elecciones, en lugar de haberse convertido y haber sido un espacio de, ¿cómo diría yo?, de reconciliación democrática, de reencuentro democrático, de reafirmación de la democracia como un espacio de entendimiento, de cohabitación entre sectores diversos con perspectivas distintas respecto de la sociedad, lo que han hecho las elecciones ha sido continuar la polarización de los últimos 10 años y agravar esa polarización. Yo siento que estas elecciones, en lugar de restablecer las heridas, digamos, y generar un cierto consenso, al menos alrededor de la regla electoral más básica, que es la de la elección, y por lo tanto la de generar un sistema de gobierno y de autoridad que sea reconocido por todos, que sea legítimamente reconocido por todos, eso se ha dividido y se ha fracturado. Entonces veo que esta segunda vuelta es la continuación de la polarización de los últimos 10 años y un agravamiento de esa polarización. Pero en estos 10 años esa polarización sí era 70-30, como dirían así, y ahora parecería que mitad-mitad. Sí, ahora es más compleja porque el país está dividido. Antes era una polarización con un claro predominio, con una clara hegemonía de Alianza País. Pero igual polarización, ¿no? Porque este discurso de la Revolución Ciudadana es un discurso de raíces populistas que sistemáticamente nos está dividiendo, nos está transformando en una sociedad dividida, en grupos antagónicos, ¿no? Que tiene distintos matices. Pero claro, ahora y ese dominio electoral, ese respaldo mayoritario a la Revolución Ciudadana se ha perdido y el país está dividido y está enemistado, está distanciado, está roto, está fracturado como decía, en una cuestión básica de la convivencia democrática, como es el reconocimiento a un proceso electoral. Y cuando eso se rompe, esa es la preocupación con la que yo veo esta semana, cuando eso se rompe, digamos, la sociedad queda expuesta a sus enfrentamientos sin ningún tipo de espacios de mediación y de reconciliación, ¿no? Entonces todo lo que pasa me parece a mí que va peligrosamente en esa dirección. Señor General Jarrín, buenos días, bienvenido. Alguna gente se han escuchado voces. Comienza a decir que los militares diriman, y tanto que hay un comunicado de las Fuerzas Armadas diciendo, vean, nosotros estamos en nuestras tareas. Hay provocación de los militares, digamos, de los ciudadanos, algunos, a los militares, y ya desde el análisis, ya no solo como oficial o exoficial de las Fuerzas Armadas, en el análisis, ¿a usted le queda debiendo algo el proceso? Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo, Felipe, me recuerdas mis gratísimos momentos en Flaxo. Lo que estamos viviendo, según acaba de notar Felipe, a más de esta polarización social que es gravísima para la sociedad. Antes de que continúe y no interrumpirle, tenemos una cadena nacional, por suerte no es muy larga, así es que esta es la cadena nacional.
Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre el reconteo de votos en las provincias donde se presentaron peticiones. En cumplimiento con los mecanismos legales y procedimientos establecidos por la ley, desde el pasado 2 de abril se inició a nivel nacional el reconteo de votos, respondiendo así ante la solicitud de la alianza Creo Suma. De esta forma, el Consejo Nacional Electoral canalizó los procedimientos para que las dos organizaciones políticas presenten los recursos administrativos correspondientes, respondiendo ante sus peticiones de manera técnica y transparente con el siguiente balance. A nivel nacional, 296.340 votos fueron recontados en las juntas provinciales electorales. Luego del reconteo, no se modificaron los resultados porcentuales obtenidos en las provincias, coincidiendo así con el conteo realizado el día de las elecciones por los ciudadanos que conformaron las juntas receptoras del voto. Bueno, como comunicadora pienso que es un proceso transparente, se dio la objeción, ellos resuelven, de las 39 que presentaron, 2 tenían con las pruebas ahí, se hizo el reconteo, lastimosamente los miembros de Creo salieron porque alegaron que los sellos estaban rotos, aunque así el presidente de la Junta respondió de que esos son los que llegan recién a los recintos y son los miembros de las juntas los que rompen. Ahora se hizo el reconteo y de una y de la otra quedaron igual los votos, en una gana Lazo y en la otra gana Moreno. El reconteo se llevó a cabo con normalidad. Cabe destacar que para las audiencias públicas de escrutinios se convocaron a los delegados de las dos organizaciones políticas para que participen como veedores del proceso. En el caso de Pichincha se constató, en el momento de la convocatoria, únicamente la presencia de los delegados de Alianza País, factor que motivó a que la audiencia fuera postergada en varias ocasiones por la ausencia de delegados acreditados de la Alianza Creo Suma. Pese a que los delegados fueron notificados y se esperó hasta su arribo, llegaron cuando ya se desarrollaba el proceso y luego se retiraron sin culminar el mismo. Para dar respaldo a la fiabilidad de este proceso de reconteo, se contó con la presencia de técnicos de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El Consejo Nacional Electoral informa que la audiencia pública de escrutinio nacional continúa instalada para que las organizaciones políticas realicen las respectivas peticiones de considerarlas necesarias. Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Ahora sí, general, entonces avancemos con este análisis que usted decía, tanto el rol de las Fuerzas Armadas como lo que está pasando. Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. Decíamos que la situación, el ambiente que tiene el país, en primer lugar está matizado por un gravísimo problema que es la polarización social que había mencionado Felipe. Por otro lado, hay que considerar que hay una disfuncionalidad democrática. Lo que acabamos de escuchar en la cadena en este momento es una demostración de eso. Significa que las instituciones no han tenido capacidad, solidez, efectividad para poder conducir los conflictos de una manera pacífica. Esto es un problema de desinstitucionalización del país. A más de eso, lo que se está viviendo también es un camuflaje de las crisis. Hay una crisis política, económica y moral en el país, que la están disfrazando de muchas maneras. Todo esto conduce a un desequilibrio de las fuerzas sociales y políticas, y en esa desesperación acuden a las Fuerzas Armadas para lograr dominar en esta, llamaríamos, forma de cómo hay la inestabilidad en el país, para tratar de alguna forma de lograr que funcione el país. Pero no podrá funcionar porque acojo la resolución de la OEA. Tanto en Venezuela como en el Ecuador es bastante similar la situación. Lo dijo claramente la reunión de países. En primer lugar, no existe separación de poderes. No hay respeto al Estado de Derecho. Y no hay respeto a las instituciones.
Yo creo que esos son los tres problemas que representan la situación caótica de los dos países. Obviamente, no estamos en el mismo nivel de intensidad Venezuela con Ecuador, pero es lo mismo. Esta forma de la conducción política con un abuso de autoridad en cuanto al ejercicio del poder, que no es político propiamente, sino personalizado, anula el trabajo de las instituciones. Entonces las instituciones, como no pueden cumplir su rol que les corresponde, tienen una presión social enorme para que ayuden a solucionar este problema. Entonces dicen el artículo 159 de la Constitución impone que las Fuerzas Armadas defiendan los derechos y las libertades. Claro que sí, pero las Fuerzas Armadas no son la única institución en el país para esas misiones. Claro que la intensidad que se vive en el país no justifica una participación de las Fuerzas Armadas. Pero que hay algún momento en el que se justificaría. Por supuesto que sí, porque cuando haya un desequilibrio, cuando haya un sobrepasamiento en el nivel de tensiones y de presión social, cuando haya este desequilibrio con gravedad y sobrepase las capacidades de la policía, de las instituciones, del CNE, que es el que está demostrando su fracaso, entonces llegará a un clímax en el cual las Fuerzas Armadas tengan que participar. Pero no es el momento. Pero hay que, hasta el último, tratar de que las instituciones democráticas cumplan su función. Y eso es lo que se espera en el país. Y se trate no solamente de camuflar, de distraer las crisis reales, porque mientras no haya la lista de Odebrecht clarificada, mientras no haya la crisis económica solucionada, este problema va a seguir y no es nada de lo que va a venir a futuro. Ahí sí veremos la intensidad y la gravedad de las situaciones. Para continuar con el análisis, yo quisiera que escuchemos lo que el señor presidente Correa dijo en la provincia de Los Ríos, donde felicitó al CNE. Esto fue lo que dijo el presidente. Un proceso electoral impecable, una organización extraordinaria. Se han recibido felicitaciones de todos los organismos que nos visitaron como observadores. Estuvo la OEA, estuvo UNASUR, Organización Internacional de Organismos Electorales, también hay una organización europea. Hemos recibido felicitaciones de todas partes y yo también felicito al Consejo Nacional Electoral. He vivido algunos procesos electorales y vi la claridad, transparencia, rapidez, organización de este último. También la segunda vuelta era una elección sencilla a organizar o menos difícil porque se trataba solo de una papeleta y dos binomios. Pero felicitaciones al Consejo Nacional Electoral, que son las felicitaciones del mundo entero. Pero además también se refirió al silencio informático y dijo lo siguiente. Acta que quiere impugnar, Alianza País las apoya. Empezaron con 1.785, apoyamos. Ya me informaron que piden 4.000 y pico, apoyamos. Cuéntenlo más rápido para ratificar la victoria popular. Y pidan disculpas de lo que le han hecho al pueblo ecuatoriano y lo que le han hecho al país. Como ya se les cayó la cajita disque llena de actas adulteradas, como ya le dijimos, nosotros los íbamos a contar, pero que sea público, con televisión, con participación ciudadana. Ahora dicen que no es eso, sino el apagón informático. Y nos hacen creer que se fue el sistema el día del escrutinio y que antes de que se vaya el sistema, Lasso tenía 7 puntos arriba de Lenin. Esto es mentira. Pero es una mentira descarada de un psicópata mentiroso compulsivo como Páez. Pónganme por favor lo que se llama el archivo plano. Esto se le ha entregado con firme responsabilidad. Esto es el sistema informático donde están los observadores de Creo, donde están los observadores internacionales. Jamás Lasso estuvo por arriba de Lenin. Jamás. Hablan de apagón informático. Son dos cosas. Esta computadora la están viendo observadores internacionales. Está ahí el observador de Creo. Está ahí el observador de Alianza País. Y se proyectan los resultados. No hubo apagón informático. Se cayó la página web del Consejo Nacional Electoral. Pero como no tienen más argumentos, entonces dicen porque se cayó la página web, hay fraude. O sea, cuando no había página web era fraude permanente. Bueno, ahí hay dos temas de los que se han discutido justamente esta semana. El uno, el presidente está satisfecho, dice nos han felicitado, pero él también le felicita al CNE. Y luego lo del apagón, que llegaron a admitir ellos y que ahora dicen que no, que solo 18 minutos no estuvo la página web a disposición. Felipe,
que es un juego de palabras, es yo me sumo al fraude, después sí, contemos todo, pero solo lo que pidieron. ¿Cómo entendemos esto? Correa defiende sus instituciones, y subrayo sus instituciones, porque le pertenecen al Ejecutivo, porque están bajo el dominio del Ejecutivo, porque están bajo la vigilancia del Ejecutivo. Entonces él defiende sus instituciones. No es el CNE el que sale a defenderse a sí mismo y a sostener su propia credibilidad y legitimidad, porque no la tiene frente a la sociedad. Entonces me parece que el pronunciamiento del presidente es reforzar políticamente al Consejo Nacional Electoral. Al Consejo Nacional Electoral, pero cuando Correa sale a reforzar la credibilidad del Consejo Nacional Electoral, lo que hace es partirle a la sociedad, porque nadie le cree a Correa, o sea, le creen sus partidarios, y este es el problema, ¿sí? Entonces hay toda unas discursividades, unas narrativas que hemos ido construyendo en estas semanas, que responden de alguna manera a una especie de lógica conspirativa detrás, ¿no? O que tienen una lógica conspirativa detrás. Entonces todo funciona perfectamente, todo calza perfectamente. El discurso del gobierno para denunciar que había un intento de fraude y el discurso de la oposición para denunciar el fraude. Entonces, eso me parece que es un juego ya muy repetitivo de la política, pero cada vez en un grado más alto de conflictividad y de fractura, que llega, digamos, al extremo de, poco lo que decía Osvaldo, violentar el Estado de Derecho a través de acciones como el asalto a las instalaciones de SEDATUS, que eso es inaceptable, un acto de abuso autoritario del poder. Polibio Córdoba denuncia que está siendo perseguido por la policía. Entonces no hay derecho, pero no hay derecho a que ocurran estas cosas arbitrarias, abusivas, tramposas, con un discurso como dijo el presidente de la República en la sabatina, calificándole a SEDATUS de una institución mafiosa. En eso estamos, en ese pozo, en ese hondo hueco estamos. Y el presidente Correa mete cizaña, ¿no? Le mete candela. Todos los sábados mete candela. Entonces, estamos yendo, yo creo que hacia Pero esto puede ser, Felipe, perdón, una especie de coro para orquestar algo más, o como decía el general Carrín, tapar una crisis que es más real, pero en un momento dado se acaba el conflicto de las elecciones, lo proclaman que siguió al licenciado Moreno y hay que enfrentar lo otro. Y yo creo que todos están jugando con fuego. Lasso dijo, no jueguen con fuego cuando denunció el fraude, pero me parece que todos estamos jugando con fuego, todos lo estamos llevando al país a un abismo, ¿no? A un abismo en ausencia de instituciones, en ausencia de acuerdos, y a mí me parece que el riesgo de esto es la violencia. Pero nada de lo que hace la oposición, nada de lo que denuncia la oposición, nada de lo que pide la oposición encuentra un cierto eco en las instituciones. Y entonces son instituciones... También la descalificación permanente. Entonces no nos podemos reconocer en unas instituciones que operan, como yo decía al comienzo, con una lógica de antagonismo, de apropiación de esas instituciones. Entonces son sus instituciones. Y yo voy a salir a defender mis instituciones. Pero mientras más defienda Correa sus instituciones, menos nos reconocemos los otros en esas instituciones. Y este es un camino muy largo que ha recorrido la sociedad ecuatoriana, y lo que yo veo es que del lado del gobierno, del lado del aparato del gobierno, porque además vemos que está funcionando un aparato, no hay el menor interés, la menor voluntad por abrir las instituciones y acoger las voces de los otros, ¿no? Por más que digan, sí, vamos a revisar 1.800 actas, quieren 4.000 actas. Eso lo dicen porque tienen la certeza de que no va a pasar nada. Entonces es un juego que diluye un poco las salidas de la crisis, ¿no? General Carrín, esta salida, y ahí veamos cómo funciona la estrategia. ¿Usted creería que hay un propósito de
tensar más las relaciones que están a punto de romperse, que hay una fragilidad. ¿Y qué intencionalidad encuentra usted en esto? Que claro, como dice Felipe, están jugando con fuego, pero que el fuego termina no quemándoles a ellos a lo mejor, sino al resto. Lo que estamos viendo realmente, si es que pusiéramos en hipótesis, no se daría esta situación si hubiera funcionado bien el Consejo Nacional Electoral. Es una demostración de que no hay funcionamiento adecuado, eficaz, sólido de las instituciones, por un lado. Por otro lado, hay que considerar también que la voz del presidente, por supuesto que es respetado, es la principal autoridad del país. Pero eso no quiere decir que su voz sustituya al derecho. Entonces, no hay respeto al Estado de Derecho en el país. Y además, lo que ocurre es que hay una confusión en la conducción política del país, porque se confunde lo que significa poder, autoridad y fuerza. Y como dice perfectamente, bien analizado en cuanto a la tensión que se va agravando, es porque ejercen más la fuerza que el poder. Creen que la fuerza es poder. Y el ejercicio de la fuerza les conduce a la violencia, a la agresión. Como no hay instituciones, absorbe todo el poder ejecutivo y trata de quebrar todo tipo de oposición con su dominio. ¿Sí genera amedrentamiento de la sociedad? Por supuesto que sí, porque no hay instituciones que respalden a la sociedad. La gobernabilidad no es presidente-población. Yeah. La gobernabilidad es presidente, instituciones, constitución y población. Todo este esquema se encuentra completamente abandonado por el ejercicio dominante, la fuerza que se ejerce desde el Ejecutivo. Esa palabra es la ley. Entonces la población, como no hay instituciones, tiene que obedecer. Y tiene que cumplirse en el resto, según sea lo pensado por el proyecto político gubernamental del Estado con el partido único. Esto es prácticamente un desarreglo interno y del funcionamiento de la democracia. Y cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, cuando él llamó que la situación es irreversible, es porque sabe cómo están hechas las cosas. No solamente porque están forzando... No proclamó resultados, sino que dijo que había una tendencia irreversible. Esa tendencia irreversible sabe porque sabe cómo están hechos. Lo dice porque sabe cómo están hechas las cosas. Entonces esto no va a llevar a una solución institucional, sino a lo que está determinado por la voz del Ejecutivo. Y es lo que pesa y lo que debe funcionar en el país. Ese es el proyecto, la idea de cómo se tiene. Por consiguiente, no solamente que las instituciones no pueden ejercer la función que les corresponde, porque están dominadas por esa orientación de fuerza, de poder que se ejerce desde el Ejecutivo. Bueno, y finalmente hay que considerar también que este dominio lo que va a conducir es a un agravamiento de la situación, a una tensión mayor, porque en idéntica forma hay un 50% de la población que no va a ser convencida con el discurso del Ejecutivo, sino con el funcionamiento y de la realidad de las instituciones, de cómo les debieron ellos cumplir desde su primer momento. Y esto no ha habido. Entonces, mientras no haya esta claridad, el 50% de la población va a ser un gravísimo problema de polarización, porque prácticamente el verdadero clímax de la situación política e inestabilidad del país no ha llegado todavía. Y a propósito de eso, ya desde el candidato opositor, diríamos decir, el señor Guillermo Lasso, desde su domicilio el día viernes dio una rueda de prensa, no sé si lo tienen para escuchar, en donde claro manifestaba que también había la policía ingresado a las oficinas de la campaña creo, y esto fue lo que dijo en la rueda de prensa. El día de hoy es de conocimiento público que han sido allanadas las oficinas de Sedatos, una encuestadora que tiene una trayectoria de más de 40 años en el Ecuador. En la tarde han sido allanadas las oficinas de Libercosta, la agencia de publicidad que ha manejado la comunicación de nuestra campaña. Y también tenemos conocimiento que un grupo de más de 40 policías han acudido a las antiguas oficinas de mi campaña electoral del año 2013. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Es evidente que el correísmo, el señor Correa,
tiene el propósito de amedrentar a mi equipo, a mi familia y a mí. ¿Por qué? Porque perdieron las elecciones. Ellos saben que hicieron fraude y por lo tanto pretenden amedrentar a mi equipo, a mi familia y a mí. Yo le quiero decir al señor Correa que yo sigo viviendo en la misma casa donde él vino en el año 2006 a pedirme ayuda económica para su campaña. Yo sigo viviendo en la misma casa que conoce el señor Javier Macías, quien es uno de los intermediarios del señor Lenín Moreno. Así que, señor Correa, no agreda a gente inocente. Aquí estoy yo. ¿Usted quiere venir en busca mía? Aquí estoy, en mi casa, esperándolo. No vamos a amedrentarnos ni vamos a tener miedo, ni a usted ni a todo su poder. No lo vamos a tener, no vamos a tener miedo y vamos a seguir con la impugnación que, de acuerdo con la ley, nos asiste el derecho de impugnar unas elecciones fraudulentas, no solo para mí, sino para la mayoría de los electores ecuatorianos. ¿Cree que su libertad puede haberse coartada, que lo puedan detener y llevárselo preso? Definitivamente que sí, todo es posible en el mundo del correísmo, todo es posible inventando causas falsas. Ya hemos visto cuántos perseguidos políticos han existido durante los últimos 10 años. Yo no tengo ningún miedo. Estoy aquí en mi casa y el señor Correa sabe dónde vivo, la conoce muy bien. ¿No ¿A qué vino? del país? No, que voy a salir del país. Voy a estar aquí en Guayaquil, en Ecuador. Es mi país, tengo derecho a vivir aquí y no le tengo miedo al señor Correa ni al correísmo. Mientras avanzan los unos consolidándose y ya preparan la transición y todo eso, vemos a un Guillermo Lasso que dice, no, un ratito, espérense, aquí estamos, y las calles un poco como que respaldan la versión de Guillermo Lasso, pero además Guillermo acaba de describir esto que ustedes nos han dicho, ¿no? Esta confrontación y esta... ¿Será que necesitamos generosidad de uno de los dos candidatos? O como alguien dijo por Guayaquil, hay que perder con dignidad. ¿Qué significará eso, Felipe? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Para mí la única salida habría sido, porque creo que esa salida se cerró, es dar paso al conteo total. Al reconteo de los votos, no sé si total, pero un reconteo serio. Con observación internacional, con presencia de representantes de los dos movimientos, y acoger esa petición, ¿sí? Para devolverle credibilidad al proceso electoral. Esa para mí era la única salida. Ya que Lasso y la oposición se metió en el juego del fraude, y hay una sensación en un amplísimo sector de la población de que efectivamente hay fraude. No sé si tenían razón, creen que hay fraude, porque estamos en un mundo también de creencias, de militancias, de enemistades, Sí, ya las razones y los argumentos importan poco, ¿no? Y eso es lo que le pone a la política, como decía Osvaldo, en el límite de la fuerza. En el límite de la fuerza, o sea, ya no hay legitimidad, lo que hay es fuerza, y lo que hay es demostración de fuerza. ¿Quién tiene el aparato? Tiene el gobierno. Entonces, lo que se hace con Sedatos, lo que se hace con las oficinas de Creo. La amonestación a Diego Oquendo. La amonestación a Diego Oquendo, ¿no es cierto? Porque ya no les quedan muchos recursos de poder, o el único recurso de poder que les va quedando es la fuerza. Y luego hay un hecho que es importantísimo, ¿no? Que además es, digamos, es una ceguera política, yo creo que también del gobierno, ¿no? Este es un gobierno, este es un movimiento y un candidato, Lenín Moreno, que perdió en las principales ciudades del país. Y es ahí donde vemos las protestas y las marchas denunciando el fraude. Quito, Guayaquil, comentábamos con Osvaldo, Guayaquil es impresionante, Guayaquil está movilizada. Como nunca antes, ¿no? No lo habíamos visto Riobamba, antes. creo que Loja. Entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? Es una ceguera, es una torpeza política. Una torpeza política que lo que hace es, ya somos un poco repetitivos de lo que estamos diciendo, porque el escenario es repetitivo, pero cada vez se agrava más.
hace que la política caiga en la fuerza. Y un comentario y observación a lo que decía Osvaldo en relación con Ecuador y Venezuela. O el diseño, o la descripción que él hacía del diseño del régimen político ecuatoriano. Efectivamente, este es un gobierno populista, como es la revolución chavista, y en los gobiernos populistas lo que legitima es el vínculo directo entre el líder y los seguidores. No hay instituciones, no hay Estado de Derecho, no hay desconcentración del poder. O sea, es un poder que está centralizado y concentrado en la figura del presidente. Y como decía muy bien Osvaldo, la palabra del presidente es la ley. En eso se parece al chavismo. O sea, creo que porque creo que el chavismo y la literatura les trata como populismos radicales a los dos, ¿no? Son sociedades distintas, con trayectorias históricas distintas, pero con modelos de funcionamiento político hoy muy parecidos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No es que nos hemos comprado la franquicia venezolana, como a veces se dice superficialmente. El problema es que la manera como entienden la política los dos gobiernos y cómo entienden el liderazgo político los dos gobiernos es similar. Si no hay entonces una estructura para ir en esta línea, General Jarrín, de que no es una franquicia, de que no hay aquí un modelo que están formando, que sí se parecen, como ustedes dicen, en temas de liderazgo fuerte, de la anulación de un populismo de estos al puro estilo de yo soy el dueño del poder. Entonces, esto que para algunos sí es una franquicia porque tiene un modelo así, ¿cómo lo catalogamos? Vemos que en Nicaragua anulada completamente el este. En Venezuela se gana como ahora se puede ganar en el Ecuador no con un punto siquiera, pero está ahora ya incluso Capriles, que era el que le seguía, el que habló del fraude, 15 años inhabilitado. ¿Usted encuentra que esto puede seguir, que hay una hoja de ruta o no? Yo considero que se está llegando a una situación de un conflicto con la intención de que llegue a un punto muerto. Y los conflictos no se solucionan en esas condiciones. En conceptos generales, teóricos generales, hay que aplicar una estrategia de ganar-ganar. La única forma es dar espacio al Estado de Derecho, no para ver quién vence, o el Poder Ejecutivo, o quiénes son de la oposición. Entonces el liderazgo del Poder Ejecutivo tiene que salir de ese estado de aplicación de fuerza, de dominio, de imposición, de anulación del adversario, de descalificación del oponente, del ejercicio de la fuerza y del uso de la violencia política. Porque si el representante del Estado utiliza violencia política, no puede quejarse después de la reacción popular, porque él la está iniciando y la está sembrando. No queremos decir que ahora cambie toda la personalidad, porque ese es su perfil. Pero más alto es el perfil del Estado de Derecho y de la Constitución. Eso significa la institucionalidad. Y como mucho se habla de liderazgo, bueno, frente a sí tiene el 50% de una población. Esto significa que la conducción política y que el gobierno no ha sido eficaz. Y ha llegado a tal momento en que tienen que dilucidar esta situación la Constitución, las instituciones y sobre todo pensar en que la violencia no es una alternativa de dominio para ver quién gana en esta situación. Si se baja las tensiones desde el ejercicio de la fuerza, se trata de cohesionar al país. Ahí está el desafío del liderazgo. Tratar de que el 100% del país esté orientado según la política que está trazada. Por eso inclusive el candidato vencedor dijo, yo soy el presidente de todos los ecuatorianos. Me parece una magnífica expresión, pero demuéstrelo. Y demuéstrelo desde ahora, antes de entregar el poder. Si es presidente de todos los ecuatorianos, cohesione, integre, obténgale al país. ¿No siente usted que más bien van en la línea de, o aquí respetan estas decisiones y no hay esto de la integración y no? Es que hay una confrontación del Poder Ejecutivo con el proyecto nuevo del nuevo presidente que se considera que él es el presidente de todos los ecuatorianos. Pero estamos viendo que el Ecuador no es como lo tiene pensado, porque de por medio hay dos pilares fundamentales sobre los cuales se establece la estabilidad: lista de Odebrecht y crisis económica.
que eso no lo va a solucionar con discursos agresivos o de violencia, descalificando, agrediendo. Y esto se agravará con el devenir del tiempo. Felipe, para ir culminando y agradecerles a ustedes, hemos hablado del presidente Correa y de la oposición, del gobierno y de la oposición, y como que no está muy presente el señor licenciado Moreno, que puede ser el elegido y el que... ¿Ves lo que ustedes dos han dicho, que hay un presidente que tenga, como dirían en la ciudad, el fuste para enfrentar esto? ¿O van por la imposición y qué buscarán? No sé si estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo, pero puede ser una línea de entrada para el análisis, ¿no? Que hay una tensión entre, digamos, el nuevo presidente que plantea ser un gobernante de todos los ecuatorianos, la mano abierta, y la salida del correísmo, ¿no? Y la salida del correísmo, ahora parecería que ahí hay una salida violenta del correísmo. Es una salida violenta del correísmo, ¿sí? Poniendo el énfasis en el conflicto, en la contradicción y demostrando al final quién tiene el poder, ¿no? Esa cosa machista, ¿no? Machista, yo tengo el poder. Pero yo no estoy tan seguro de que haya una contradicción. Yo creo que el aparato correísta, es decir, diría que Lenín Moreno es parte del aparato correísta, es parte del correísmo. Ha sido funcional para parte esto. Del correísmo, y ahora va a jugar, y a ratos tengo la sensación de que él va a jugar, va a ser una figura funcional, pero de otra manera, ¿no? Lo que él ha sido siempre, el rostro bueno, y por detrás del rostro bueno, digamos, funciona el aparato. El aparato y a veces las tareas duras, conflictivas, ¿no? Yo me acuerdo en los peores momentos de enfrentamiento del gobierno con el universo. Lenín Moreno decía por abajo, yo no estoy de acuerdo, me parece un exceso, ¿no? Pero todo seguía igual. Claro. Y ahora en la campaña ha jugado el mismo papel, el hombre bueno, el hombre de diálogo, pero permitió la campaña sucia, permitió el uso de los recursos estatales, ¿sí? Entonces me parece que va a seguir siendo funcional al proceso, al correísmo. Y entonces yo no sé si el correísmo va a dejar el poder. Lo que va a tener ahí es un señor, digamos, que es, sí, como dices tú, funcional. Entonces no sé si haya contradicción. Así no encuentra, sino creo más que ha sido bien asentarlo. Creo que ha sido asimilado, digamos, deglutido por el aparato y el estilo de conducción. Entonces, no veo en Lenin, digamos, ni la voluntad, ni tampoco el talante, ni la capacidad política. Claro. General Jarrín, entonces, si es que tiene estas limitaciones del poder real, que sería, va a ser el presidente, lo posesionarán, ¿cómo usted visualiza? ¿No hay ninguna posibilidad sino de que entre a este engranaje o si encuentra alguna posibilidad de que esto pueda cambiar, de que el presidente Moreno, si así ya lo deciden, diga, a ver, esto va a ser mi línea, vamos a cambiar esto? ¿Sí encuentra esa posibilidad o tiene las mismas dudas que Felipe también nos acaba de decir? No va a cambiar porque evidentemente es el mismo proyecto político, es el mismo partido político. El guión está trazado, la cancha está trazada para que realice cualquier tipo de maniobra engañosa, porque no es de otra manera. Y cuando me refiero al liderazgo, es un desafío del presente, es una demostración de la falta de liderazgo político en la conducción del país. Y a su vez, con el discurso de tratar de aparentar que se es diferente, diciendo que es de todos los ecuatorianos, es una confirmación de la falta de liderazgo que existe. Pero superado, si es que se supera, y en buena forma, la situación que estamos viviendo, vamos a caer en lo que ya he mencionado anteriormente. La propia crisis tiene que llegar después. Porque los dos pilares en los que se sostiene la estabilidad se llama lista de Odebrecht y la crisis económica. Eso no lo va a solucionar con un discurso, o no van a poderlo seguir tapando, porque eso es real, eso es efectivo. Entonces todos los diseñadores de la nueva política que se supone se la aplicaría, va a caer en la gravedad de la imposibilidad
de seguir tapando, porque tiene que salir. Y no es que van a traer ahora que el feriado bancario o que van a decir que en la época de la República había corrupción. Eso sirve para la transitoriedad que estamos viviendo. El real problema se va a presentar después. Junio que se abran las listas. Exactamente, cuando se abran, cuando se clarifiquen estas situaciones, ahí vamos a vivir la crisis real. Porque no es posible de que el discurso tape, o que la agresión, la descalificación, o que la violencia política anule la voz de la ciudadanía, el papel de las instituciones que tienen que trabajar y demostrarse. Por esta razón, si es que se quiere llegar a buen término, lo que se trata es de que haya la verdad, de que se cohesione al país, de que las instituciones tengan un espacio de poderse pronunciar y no sea la voz del Ejecutivo la que domine y la que diga y la oriente el cómo tiene que solucionarse. Pero hay una última pregunta, Felipe. Si es que esto se da, tienen fiscal, tienen contralor, la ciudadanía puede decir, vean, ya están juzgados además algunos, o sea, el hecho es cierto, ya está juzgado, hay presos. ¿Qué más quieren? Nos pueden decir. ¿Tú crees que además de esta confrontación con la que terminaría el proceso, la lista de Odebrecht, como dice el general, y las otras cosas que están pendientes, generará mayor confrontación o se utilizará para tapar la crisis real de las otras cosas? El control de las instituciones en este momento ya no es un recurso suficiente para poder gobernar, ¿no es cierto? Porque me parece que todas las instituciones están marcadas por esta sospecha y por esta duda, ¿no? Ya no creemos en las instituciones. Yo no creo en la fiscalía del señor Carlos Vaca Mancheno, yo no creo. Tampoco creo en la Contraloría del señor Polit. 12 años va a estar el señor Polit en la Contraloría, yo no creo. O sea, a mí me despiertan mucha desconfianza. Entonces, tener el control de eso, yo creo que no les va a ayudar. Entonces, es una estrategia muy peligrosa, muy peligrosa. Y cuando las instituciones sirven para bloquear las aspiraciones o los cuestionamientos de la oposición, de este otro sector de la sociedad, me parece que van a encontrar otros canales de protesta y de movilización. Yo veo las ciudades como las grandes ciudades. ¿Ya? ¿Cómo? Como escenario. Yo creo que van a ser escenarios de conflictividad, ¿no? Perdieron las elecciones en las grandes ciudades, perdieron en las elecciones del 2014 de alcaldes y ahora pierden en la mayoría en las elecciones presidenciales. Entonces, por algún lado se va a expresar el conflicto si las instituciones no encuentran ese espacio. Entonces, pueden bloquear las instituciones, pero yo creo que va a haber otros canales de manifestación de este profundo malestar que se va acumulando en la sociedad ecuatoriana. General Jarrín, para concluir con usted, ¿qué canales podrían expresarse? ¿Cuáles otros usted podría visualizar? En primer lugar, salir del problema que se tiene al momento y sobre todo respetar la decisión nacional, que es el sistema electoral, que este momento está en entredicho. Es el primer momento que se debe vivir en el país para que se clarifique definitivamente cómo fue el desarrollo del Tribunal y del Consejo Nacional Electoral, que ese es el punto más álgido que se tiene al momento. Y luego, pues, como se acaba de mencionar, las instituciones deben ocupar un papel fundamental. Ahora, la maniobra de cual sea para librarse de este modelo estructurado, asegurado para largo plazo, es con los representantes institucionales, que no permiten el funcionamiento de las instituciones por el personal o por el liderazgo personal. Dice, eso ya no es suficiente, dice general. Sin entrar en nombres, pero es la gran verdad. Entonces, el modelo del gobierno ha establecido con base legal, pero sin legitimidad, que es lo diferente. Claro. Tiene que haber ambas cosas, legalidad y legitimidad. Se ha asegurado en el largo plazo para que haya la continuidad de este modelo. Ahí se justifica el proyecto de los 300 años. Era porque estaba muy bien pensado y muy bien elaborado. En esta misma forma de cómo asegurarse para la continuidad. Mientras esto no se solucione, no habrá lo que dije desde el inicio. No habrá una adecuada funcionalidad de la democracia.
porque las instituciones no tienen la libertad de funcionamiento, no hay representatividad. La conducción política y la gobernabilidad no es gobierno-población. Hay Estado de Derecho, hay instituciones. Y si no se pasa por estos dos derroteros antes de tener las decisiones políticas, estaríamos, lo que siempre hemos dicho, teniendo decisiones autoritarias. Por eso decía Maquiavelo, no hay peor autoritarismo que el que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Esa es de la peor tiranía que puede existir. Y parece que por ahí estamos caminando. Queremos agradecer al doctor Felipe Burbano de Lara y al general Osvaldo Jarrín. Muchas gracias por acompañarnos. Ya les estaremos molestando para que compartan estas reflexiones. Están ya en nuestros estudios el economista Jaime Carrera y el economista Víctor Hugo Villacrés. Haremos contacto también con Santiago Bucarán desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio.